autorización para empezar. Entonces, Darwin, me gustaría conocer la posición de Educa sobre este tema y qué es lo que se ha visto a nivel internacional, tal vez no comparándonos con países muy desarrollados, Latina, de Centroamérica, sino con Centroamérica y América Latina. Buenas noches, Diana, Camila, audiencia y por supuesto María Cela, gracias por consultar a Educa y primero que nada valorar la apertura del Ministerio de Educación y la participación de la Asociación Dominicana de Profesores, como igual Gabriela representando a los padres, porque este tipo de debate fortalece la democracia y justamente el debate es parte de la construcción colectiva de una decisión óptima para las sociedades. Nosotros creemos que en primer término a veces buscamos respuestas sin detenernos en pensar y en formular bien las preguntas adecuadas. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿dónde está la pandemia? ¿La pandemia está en las escuelas o la pandemia está en la sociedad? ¿O la pandemia está en todo lo que nos rodea? Bueno, el virus que conforma esta pandemia está expuesto en toda la sociedad y no es exclusivo de la escuela. La segunda pregunta que debemos hacernos es ¿a quién afecta? ¿Afecta a los docentes en particular? ¿Afecta a los estudiantes en particular? ¿O afecta a todos? ¿A los periodistas, a los comunicadores, a los técnicos, a funcionarios del ministerio? Sí. ¿A quién está afectando? Y ahí no hay distinción. El virus no distingue entre color, raza o género. O entre profesor y médico, por ejemplo. Sí, María Cela. ¿Cómo? O entre profesor y médico, o periodista, no, o abogado. Claro. Es claramente los médicos que están en la primera línea de fuego y a quien vaya nuestro reconocimiento y saludos son los que están más expuestos. Pero luego de los médicos, el virus afecta a todos los que transitamos por los distintos espacios públicos y privados, porque hoy el 85% de los contagios se está generando en los espacios privados y en el propio hogar. La otra pregunta muy relevante para los efectos de la educación es ¿cuánto va a durar la pandemia? Porque si estuviéramos hablando de que esto va a durar una semana más, 2 semanas, un mes o 2, porque la vacuna ya llega y todos vamos a recibir vacunas y ya se va a terminar y esto va a ser parte del pasado, sería un juego. Pero estamos ahora ante un proceso donde la demanda global de vacunas es muy superior a la capacidad de oferta y donde países como Francia o España están hablando que van a terminar de inocular a su población a mediados o tal vez finales del 2022. Supongamos que la República Dominicana tiene la suerte de ser tan eficiente como este tipo de países de Europa. Estamos en condiciones de permanecer y de mantener un sistema completamente cerrado a la presencialidad hasta ese momento. Entonces, la cuarta pregunta que es relevante es ¿cómo salimos de la pandemia? ¿Salimos por una cuestión de casuística, de simplemente algo sobrenatural, o es la ciencia la que nos está sacando de la pandemia de una manera rápida, efectiva y ahorrándole al mundo cientos de millones de muertes? Porque recordemos que la anterior pandemia hace 100 años se cobró por lo bajo 50 millones de damnificados. Hoy estamos muy lejos de ese número afortunadamente y es la ciencia la que está dándole las respuestas a la humanidad de cómo salir adelante y creemos entonces que en la educación es la ciencia la que tiene que guiar el proceso de cómo construir y cómo afrontar esta realidad. ¿Qué dice la no ciencia? La opinión. ¿Qué dice la ciencia con relación a la educación? No las percepciones. Y en ese sentido, María Cela, Educa ha recopilado la documentación, porque obviamente Educa no es experta epidemióloga o viróloga, nosotros no somos especialistas en esa área, pero sí hemos podido documentar los rigurosos estudios de 19 estudios distintos de países tan diversos como Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, Israel, Colombia, Uruguay, donde hay evidencia contundente de que las escuelas abiertas o cerradas no generan ningún efecto sobre el comportamiento de la enfermedad. Eso es contundente. Y también lo que es contundente es que los niños menores de 10 años se contagian prácticamente de manera marginal y que incluso la mortalidad en infantes, es decir, en menores de 10 años, está varios puntos por debajo de las muertes de la gripe estacionaria en primera infancia. Entonces, aquí, por supuesto que Educa siempre respetuosa de las decisiones que tiene que tomar la autoridad y que tiene la difícil tarea de tomar
la decisión de administrar una política pública, pero aquí estamos tratando de aportar lo que la ciencia nos dice y lo que mejor podemos apalancarnos, que es justamente el discurso y las acciones que van a provocar que el mundo salga de esta situación. Por eso entendemos que esta es una oportunidad para darle un lugar a la ciencia. Hay que evitar caer, desgraciadamente, como ha pasado en muchos países de América Latina y del mundo, que este tema se convierta en una discusión de boliche, de opiniones, casi como de béisbol, de todos entendemos de eso. Esto, no todos entendemos de esto. Hay expertos globales que entienden de esto, conocen cuáles son los impactos de la enfermedad y muy responsablemente están haciendo las recomendaciones, porque aquí hay un tema muy importante, y con esto finalizo esta intervención, que es el riesgo. Al principio teníamos un riesgo de perder aprendizajes en los estudiantes, y esto los expertos han estimado que los primeros 3 meses de la pandemia provocó y provocará la pérdida equivalente a 1 año de escolaridad. Pero ahora estamos frente a un riesgo mayor, el riesgo fundamental de la salud mental, emocional, espiritual y física de los niños y de las niñas. Esto ya no es únicamente un tema de salvaguardar los aprendizajes, es salvaguardar el desarrollo integral de los niños. Y no olvidemos un aspecto fundamental que es particular de la República Dominicana y que los países europeos o del norte no tienen la suerte que tiene este país, que es las bondades climáticas. Todas las actividades al aire libre están recomendadas. Volvamos con la escuela a los espacios libres. Y obvio que no estamos recomendando el caso de Francia o de Uruguay, que han declarado obligatorio el retorno presencial de la escuela. Lo que Educa está diciendo es complementemos la extraordinaria estrategia que ha llevado a cabo el Ministerio de repensar un nuevo modelo de educación a partir de esta situación para que ahora, con instancias de presencialidad, la República Dominicana aproveche esta instancia de pandemia tan trágica como una ventana de oportunidad para dar el gran salto cualitativo hacia la calidad educativa.